¿Qué tal, queridos? Muy buenos días. Te voy a invitar a que puedas organizar todo para poder escuchar este mensaje, pero sobre todo que puedas traer tu Biblia, que puedas ordenar todas las cosas alrededor y asegurarte de que lo que Dios quiere hablar a tu vida, hoy lo puedas recibir. Te voy a leer un pasaje complicado de la Escritura. Está en Éxodo 4, 24 al 26. Esta es la frase que quiero que recuerdes. Cuando lo entiendas, hazlo. Si no lo entiendes, no tienes esa responsabilidad. Pero una vez que lo entiendas, es el momento preciso, es la circunstancia adecuada, es la alineación de todo para que tú puedas comenzar a hacer lo que Dios te acaba de revelar. Éxodo 4, 24 al 26 dice de la siguiente manera: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Padre, dale sentido a tu palabra y ayúdanos a entender y a poder aplicar lo que traes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Te voy a pedir que repitas conmigo esto. Cuando lo entiendas, hazlo. Si lo podemos aplicar hacia nuestra vida, sería así. Una vez que lo entienda, lo voy a hacer. Lo primero que quiero compartir contigo es que hay secretos en la Escritura que están reservados para aquellas personas que les gusta investigar, no que se quedan con lo primero que les dicen, con lo primero que les cuentan y lo primero que aparece. La palabra en Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. El pasaje que te acabo de leer es en sí mismo bastante complejo. Muchos teólogos y muchas personas no han querido meterse tanto en este pasaje, pero hay un principio aparentemente escondido que va a traer una revelación, una bendición a tu vida. Proverbios 25:2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Tú y yo hemos sido llamados reyes y reinas en esta tierra por causa de Jesucristo. Dice que seremos llamados sacerdotes de nuestro Dios, reyes para nuestro Dios. Significa que tú como rey, tú como reina tienes la bendición de poder escudriñar y darle sentido a lo que acabamos de leer. Déjame darte un poquito de contexto. Yo sé que a ti te gusta leer la palabra y conoces esta historia. Esta historia sucede poco tiempo después de que Moisés tenga un encuentro con Dios con la zarza ardiendo. Mira cómo arde una zarza en el desierto, pero no se quema. Y se acerca hasta conocer qué es lo que estaba pasando. Y viene esta revelación de Dios hacia él que le dice: yo soy el que soy. Puedes leer la historia en Éxodo y te aseguro que te va a bendecir. Pero lo más importante en esta historia es que es Dios mismo quien envía a Moisés a rescatar a su pueblo. Y aquí aparece uno de los personajes más interesantes de la Escritura que acabamos de leer, y es Séfora. Séfora es la esposa de Moisés. ¿Cuándo la conoce? Moisés la conoce años atrás, cuando saliendo de Egipto, después de ir huyendo de todo lo que él conocía y ya no quería permanecer ahí, después de haber asesinado a un egipcio, sale corriendo y se encuentra en un pozo. En ese pozo aparecen algunas mujeres y hay hombres que las están molestando. Y Moisés, como todo buen hombre, sale a defender la virtud, sale a defender lo correcto. Los hombres aquí pueden decir amén, está hablando de mí, porque representa este concepto de hombría correcto en esta tierra en donde ahora parece que la hombría ha ido desapareciendo, pero Moisés hace lo correcto, las defiende de los otros hombres que estaban haciendo las cosas mal. Y en agradecimiento, el papá de estas muchachas, llamado Jetro, lo invita a pasar tiempo con ellos.
Dentro de esas mujeres estaba Séfora, esta mujer de la cual Moisés se enamora y tiempo después se casan. Jetro se convierte en su suegro, Séfora se convierte en su esposa. Y aquí encontramos algunos pasajes en donde podemos saber un poquito más de Séfora. Lo podemos ir buscando. Es interesante porque poco sabemos de ella. Lo que sabemos es que era de tez oscura, era cusita. Cusita significaba que era de una raza de tez oscura, o como dirían aquí, pues más morenitos o negra. Séfora aparece en Éxodo 2, 15 al 22. La podemos encontrar también en Éxodo 18, 2 al 4. En Números 12, 1. Algunos pasajes. No es muy conocida, no nos habla mucho la historia, la Biblia de Séfora. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que es determinante en este pasaje. Si Séfora no hubiese hecho lo que hizo, no tendríamos la historia de Moisés. Hay ciertas personas en tu vida que aparentemente no tienen mucha historia, pero su intervención tiene tal efecto, tan profundo, tan importante, que son capaces de transformar todo lo que viene adelante. Así que si en este momento te das cuenta que hay alguien cerca de ti, que en este momento Dios lo puso ahí, dale gracias a Dios por él, dale gracias a Dios por ella, porque Dios la mandó en el momento correcto. La palabra que acabamos de leer dice que rumbo a Egipto, es decir, en el camino a Egipto, Dios se le aparece, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia a pasar la noche. Principio que quiero recordarte es este. ¿Quién iba hacia Egipto? Toda la familia. Dios no solamente llama personas, Dios llama a familias. Tenemos a Moisés y a su familia, tenemos a Noé y a su familia, tenemos a José y a su familia, tenemos a Abraham y toda su familia. Ahí puedes poner el nombre de tu familia y tu llamado forma parte de toda la familia, porque Dios es un Dios de familia. Dios sabe que sin la familia no podríamos lograr hacer cosas significativas. Necesitamos ser parte del llamado de Dios con nuestras familias. Sí, querido, querida, yo sé que es difícil, pero es importante. Si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres trascender en esta historia llamada eternidad, necesitas involucrar a tu familia. Y la responsabilidad de aquellos que hemos recibido el llamado es ser sumamente creativos para poder atraer a nuestras familias, para enamorar a nuestras familias de lo que Dios nos puso en el corazón, de la forma en la que Dios nos llamó. Por eso podemos decir y declarar juntos: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero esto no significa imposición, esto significa enamoramiento. Tú y yo tenemos la oportunidad de enamorar a nuestra familia del llamado que Dios nos dio. ¿Cómo lo hago? Te voy a dar un pequeño tip. Con amor y con estrategia. El amor siempre responde con paciencia. La paciencia es la respuesta del amor que nosotros tenemos y tenemos que aprender a responder con amor. Así como muchos bebés, cuando son chiquitos, batallan con dormirse porque no quieren perderse de nada lo que hay alrededor, necesitas amor y estrategia. Hay algunas personas que luchan contra su llamado como los bebés luchan contra el sueño. Necesitan de unos brazos tiernos, de una voz calmada y de un corazón que palpite tranquilamente, que lo calme y le ayude a aceptar lo que el cielo está hablando de ti, contigo y para con los tuyos. Así que recuerda esto: amor y estrategia. El amor es paciente y bondadoso, según 1 Corintios 13. Y recuerda que Dios nos llama con cuerdas de amor, no con látigos de acoso, cuerdas de amor. Tú y yo somos cuerdas de amor y tenemos que aprender a atraer a nuestras familias al llamado que Dios nos da con amor y con estrategia. La estrategia te la voy a dar con 3 Is que te van a gustar. Proverbios 22:6 dice que instruyas
a tu hijo en el camino y cuando sea grande no se apartará de él. 3 I's que quiero que recuerden con respecto a la estrategia. Interésate, involúcrate e invítalo. Interésate, involúcrate e invítalo. Primero en sus cosas para que él aprenda a amar las tuyas, que son las que Dios puso en tu camino. Yo sé que no es fácil, pero es estratégico, con amor y con estrategia. Te lo repito para que lo puedas anotar. Interésate, involúcrate e invítalo. Porque recuerda que la fe no se enseña, se convive, se relaciona unos con otros. Entonces, lo primero que vemos es que Dios llama a familias, no solo personas. Dios quiere que tu familia esté involucrada en tu llamado, porque tu familia es determinante en el cumplimiento del llamado que Dios puso a tu vida. Y nuestra parte es amor y estrategia. El segundo pasaje que dice que el Señor mismo fue el que enfrenta a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Por qué Dios mataría a Moisés, a quien lo acaba de llamar a liberar a su pueblo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese preciso momento que Dios se le aparece? ¿O qué fue lo que Moisés hizo mal? Recuerda que Dios no es bipolar. Dios no piensa una cosa y después piensa otra y después desaparece. No. Lo que estamos viviendo aquí es un momento especial de la historia. Porque recuerda que Dios es un Dios que hace pactos. Y Dios toma muy en serio los pactos que Él hace con el hombre, como lo que el hombre hace con Él. Y lo bueno, la bendición es que Dios siempre nos da un tiempo. Nos da un margen de tiempo para reconocer si hay algo que nosotros tenemos que hacer de manera correcta para poder caminar. La palabra dice que la familia de Moisés iba en camino. El principal pacto que en este momento encontramos es uno de los pactos que Dios hace con Abraham, el autor de nuestra fe, que es Jesucristo, pero entendemos que el padre Abraham es el padre de nuestra fe, porque es quien comienza toda esta historia de fe con Dios. Y Dios le pidió a Abraham la circuncisión. La circuncisión era un acto de pacto con Dios hacia el hombre, del hombre hacia Dios. Y pedía que todo varón a los 8 días de nacido fuera circuncidado. Para este momento, Moisés y Séfora ya tenían un hijo llamado Gersón. Hay pasajes en la historia que son difíciles de entender, pero la palabra dice en 2 de Pedro 2:21 que cuando conoces el camino de la justicia es el momento de llevarlo a cabo. Lo estoy haciendo en una paráfrasis. La palabra dice que les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Significa que hay cosas que sí entiendes. Recuerda, si lo entendiste, hazlo. Cuando lo entiendas, llévalo a cabo. Cuando lo entiendo, es momento de hacerlo. La palabra dice que iban camino a Egipto. Iban en camino de cumplir con su llamado. Dios primero ordena la casa antes de salir a la calle. Antes de que tú salgas a la calle y puedas ejercer un gobierno en todo lo que hay alrededor, Dios te va a llevar a ordenar tu casa. Lo que cultivas en la intimidad, lo cosecharás en tu realidad. Lo que cultivas en tu intimidad, lo cosecharás en tu realidad. Déjame contarte esta historia. Séfora es una mujer cusita. Era descendiente de los madianitas. Los madianitas, de acuerdo a Éxodo 18, 12 al 23, son la línea de Ismael. Ismael es el hijo de Cetura y Abraham, la sierva que Sara le da a Abraham para que pueda tener un hijo. Ismael tiene descendencia y de ahí vienen los madianitas. Significa que la historia que Séfora conocía era del Dios de Abraham. Dios con Abraham era la historia que Séfora había tenido. Sin embargo, los madianitas eran conocidos por ser politeístas.
Pero Séfora conocía la historia del padre Abraham y conocía el pacto del Dios de Abraham con sus hijos, que era la circuncisión. Por eso era un pacto tan importante, porque era la acción del hombre para pactar con Dios. Nunca comiences algo que Dios te manda sin hacer un pacto con Él, sin asegurarte que Dios vaya contigo. Es como recordar las palabras de Moisés ya algunos años adelante. Si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Cuando tú y yo pactamos con Dios y lo único que te estoy diciendo es asegurarte que su presencia vaya contigo. Si tú vas a pactar con Dios, con el llamado que Dios te puso, es: Señor, yo voy a ir con todo mi corazón, pero te pido que tú vayas conmigo, que me des la sabiduría para poderlo hacer, que me ayudes con los recursos para poderlo alcanzar, que no me dejes avergonzado a la mitad. En ese entonces no existían cuchillos como los que hoy tenemos. Había cuchillos de piedra. Y lo que representaba esto era el pacto de Dios con el hombre. Séfora entendió que el tiempo era importante. El momento de tu acción determina el tiempo de tu pacto. ¿Lo entendiste? Hazlo. Ya lo agarraste, es el momento. No te esperes, porque Dios es el Dios de los tiempos. Pero tú y yo nos movemos en el Cronos. Dios se mueve en el Kairos. Y el Kairos sucede cuando la revelación de Dios cae sobre ti y dices: es momento. Y entonces se revela tu obediencia. La obediencia es inmediatamente, completamente y felizmente. La obediencia es inmediatamente, completamente y felizmente. Santiago 1:22 dice: no solo escuches la palabra de Dios, ponla en práctica. De lo contrario, solamente te estás engañando a ti mismo. ¿Cómo entendemos hoy la circuncisión, queridos? No te estoy hablando de nada físico, te estoy hablando de una condición espiritual, te estoy hablando de algo del corazón. Es la circuncisión de nuestros corazones. Indica el compromiso de obedecer completamente la voluntad de Dios, motivada por amor hacia Él. ¿Qué estás haciendo con lo que sí entiendes? Recuerda esta frase: cuando lo entiendas, hazlo. Cuando lo entiendas, hazlo. Porque lo que Séfora entendió es que si no obedecía a Dios, alguien iba a morir. Estábamos hablando en este pasaje específicamente de Moisés, y junto con Moisés probablemente su familia. Pero el pacto dice que la causa del pecado es muerte. Pecado es no hacer lo que sabes, de acuerdo a Santiago. Di conmigo esto: alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, porque cuando lo entiendes es momento de hacerlo. Por eso me encanta la expresión que dice la palabra, que la esposa es ayuda idónea. Séfora miró al Dios que había llamado a su esposo y vio que le iba a matar y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Inmediatamente se le vino a la cabeza y dijo: el pacto. Miró a su hijo pequeño, tomó un cuchillo de piedra en la mano y ejecutó lo que solamente los sacerdotes hacían. Ejecutó lo que solamente una persona experimentada podía hacer. Alguien lo tuvo que hacer y esa persona fue quien lo entendió. Alguien lo va a tener que hacer, porque esta ayuda idónea se convirtió en la oportunidad para que Moisés pudiera cumplir con su llamado. Y cortó lo que tenía que cortar. Te pregunto el día de hoy, querido y querida, ¿qué es lo que tienes que cortar en tu vida para poder cumplir con el llamado que Dios te dio? Por supuesto que el cortar es doloroso, pero siempre trae una bendición que es mayor a nuestras vidas. Hay cosas que no se pueden quedar como están, necesitan ser eliminadas. Y tú y yo tenemos la bendición de entender la palabra para nuestras vidas el día de hoy y saber que podemos y debemos seguir adelante. Séfora no era sacerdote. Séfora ni siquiera era judía.
Séfora no era hombre. Séfora no tenía experiencia. Y sin embargo, lo que hizo provocó la bendición de Dios sobre su familia. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que quien lo tiene que hacer lo haga si tú ya lo entendiste? Alguien lo tiene que hacer, porque cuando lo entiendas, es momento de hacerlo. Este es el llamado de Dios para algunos hoy. Es tiempo de empezar a actuar. Pero tú podrías pensar, pero es que no ves que no lo está haciendo. Es cierto, no lo está haciendo, pero alguien lo tiene que hacer. Y debe de venir como una bendición de Dios para tu familia. ¿Qué es lo que representa la circuncisión, querido y querida? La circuncisión era el compromiso de los padres a seguir al Dios que tenían y que estaban adorando. La pregunta es, ¿y el hijo por qué tuvo que sufrir aquello que los padres habían decidido? La circuncisión es un reflejo de Cristo. Cristo llevó en sí el pago de lo que no cometió. Y aquí encontramos un principio profundo. Cuando como padres nosotros tomamos la decisión de servir al Señor, tus hijos serán parte del pacto. Y ese pacto no es un pacto humano, es un pacto eterno. Y será el momento en donde Dios abra las puertas del cielo y derrame bendiciones que solamente a través de un pacto se pueden cumplir. Imagina la historia. Algunos años después, Gerson y Séfora sentados a la mesa platicando. Y Gerson le dice a su mamá, mamá, ¿cuántas veces lo habías hecho? Y Séfora lo mira con una sonrisa y le dice, ninguna. ¿Y quién te dijo que lo tenías que hacer? Nadie. ¿Y cómo sabías que iba a salir bien? No lo sabía. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Porque alguien lo tenía que hacer. Cuando lo entiendas, hazlo. Quizás no eres la persona más capacitada, pero ya lo entendiste. Quizás no tienes un gran talento, pero ya lo entendiste. Quizás no tienes un gran don, pero ya lo entendiste. Quizás en este momento no tienes lo necesario, pero ya lo entendiste. La bendición de esto es que Dios miró con agrado y cesó lo que pensaba hacer. Dios miró a alguien que no tenía lo necesario. Y me recuerda el pasaje que dice que lo vil y menospreciable del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Está hablando de ti y está hablando de mí. ¿Cuántas cosas delante tenemos que no tenemos lo necesario, pero ya lo entendimos? Y si ya lo entendimos, es momento de hacerlo. Y necesitamos hacerlo, y necesitamos llevarlo, y es tiempo de empezarlo a compartir, y es tiempo de empezar a hablar, y es tiempo de empezar a construir, y es tiempo de creer que Dios te puede usar, y que no solamente eso, que te mira con agrado. Recuerda que lo que cultivas en lo privado, Dios lo publicará en tu vida cotidiana. Primera de Crónicas 23, 14 al 15 dice, en cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos Gersón y Eliezer fueron contados con la tribu de Leví. Leví era la tribu de los sacerdotes. Séfora supo guiar a sus hijos en el camino de la fe. Dios miró con agrado aquello que nadie le dijo que hiciera, pero ella lo entendió. No tenía lo necesario, pero usó lo que tenía a la mano. Y probablemente Séfora sea el misterio más maravilloso de la vida del libertador de Israel que podemos leer. Su ayuda idónea lo llevó a cumplir con el propósito de Dios para su vida, para sus generaciones, para nuestras historias. Aún el día de hoy se sigue recordando lo que una mujer hizo
para poder cumplir con el llamado de un Dios que estaba más allá de lo que ella podía entender, pero hizo lo que entendió. Querido y querida, cuando lo entiendas, hazlo. No te esperes. Hazlo inmediatamente. Hazlo completamente y hazlo alegremente. Dios estará contigo. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que nos lleves a caminar más allá de lo que alguna vez creímos. Caminar en fe nos llevará a hacer proezas que nunca imaginamos, pero que siempre de tu mano serán mayores de lo que nunca hemos podido soñar. Bendice a cada persona, esfuérzala y lo que entiendan, dales el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.